Queridos amigos, amigas, Cuba lleva más de 60 años bajo el yugo de la dictadura castrista, un periodo de tiempo durante el cual esta isla se ha convertido en uno de los países más pobres de toda América, una situación que ha provocado, según los cálculos disponibles, que a pesar de tener poco más de 11 millones de habitantes, tan solo durante los últimos 25 años, más de 1 millón de personas hayan tenido que abandonar la isla. Hablamos de un enorme éxodo que, lejos de frenarse, está cobrando cada vez más y más velocidad. Para que os hagáis una idea, tan solo durante los 9 primeros meses del 2022, se calcula que cerca de 200.000 cubanos escaparon de la isla rumbo a los Estados Unidos, un máximo histórico que supera a cualquier época anterior. Así que ya os podéis hacer una idea de lo mal que están las cosas en Cuba. Pronto os hablaremos de ello largo y tendido, por supuesto, aquí, en VisualPolitics. El caso es que a pesar de esta complicada situación, por lo general la dictadura castrista no ha tenido nunca mala prensa. Sí, a ver, prácticamente todo el mundo acepta que Cuba es una dictadura, pero una dictadura con apellido. Siempre han existido mitos que han contribuido a blanquear la imagen del castrismo. Y de hecho, aunque parezca increíble, Fidel Castro fue uno de los políticos más populares de toda Latinoamérica durante el siglo XX. Y sí, lo sabemos, Fidel tuvo muchos detractores, pero amigos, amigas, también muchos partidarios y muchos incondicionales. Y precisamente una de las estrategias de comunicación más efectivas del régimen cubano ha sido enviar regularmente a cientos y cientos, miles de médicos a países con problemas. Sí, sin duda los médicos cubanos se han hecho muy famosos, desde Italia hasta Jamaica o Venezuela, pasando por todo tipo de crisis y desastres a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, un momento, porque ¿sabías que estas misiones médicas le generan ingresos millonarios al régimen? Pues, queridos amigos, amigas, en este vídeo os contaremos cómo surgió uno de los mejores negocios generados por La Habana en los últimos 50 años. Atentos. Pero antes os hago una pregunta. Hablando de autocracias, el 20 Congreso del Partido Comunista Chino ha reelegido a Xi Jinping para un tercer mandato. Sin embargo, pese a ello, el líder chino no puede estar tranquilo. El país está experimentando una fuerte desaceleración económica y el pinchazo de una brutal burbuja inmobiliaria que ahora amenaza con arrastrar a todo el sector financiero. Y la pregunta es, ¿realmente China está a las puertas de sufrir una enorme crisis financiera? ¿Cómo piensa el gobierno de Xi Jinping darle la vuelta a esta situación? Pues no te pierdas el vídeo que, si lo hubieras sabido, el canal de información financiera de Mutuactivos con el que participamos le ha dedicado a esta cuestión. Os dejo el enlace en la descripción y en los comentarios. Pero dicho esto, sumerjámonos ya en lo más profundo de la estrategia política más efectiva del castrismo. Atentos. Con el paso de los años, la medicina cubana se ha convertido en uno de los grandes mitos del régimen castrista. Seguro que casi todos habéis escuchado esta historia, la de un pueblo castigado por el diabólico bloqueo norteamericano que, sin embargo, pese a todo y contra viento y marea, supera todas las adversidades y logra construir un sistema de salud de vanguardia mundial. Lástima que la historia real sea bastante diferente, especialmente si eres un ciudadano de a pie. Sí, es verdad que Cuba destina gran parte de sus recursos al sistema médico. De hecho, se estima que esta apuesta es de aproximadamente un 11% del PIB, y supuestamente eso le ha permitido estadísticas relativamente buenas en materias como la esperanza media de vida o la mortalidad infantil. Sin embargo, hay un pequeño problema. Este estudio de Oxford que veis en pantalla aventura que estas estadísticas están manipuladas y que además se ven sesgadas por su propia situación económica. Por ejemplo, en la isla no hay prácticamente coches, y sin coches no hay accidentes fatales en la carretera. Además, en Cuba no existe un único sistema de salud, sino que cohabitan al menos dos sistemas diferentes. Por un lado está el sistema sanitario tanto para extranjeros como para la élite cubana, un sistema que tiene la misión de conseguir divisas extranjeras con el turismo médico. Y por supuesto, como os podéis imaginar, este es el sistema de vanguardia de la isla y está vetado a los cubanos corrientes. Estos tienen acceso a un sistema sanitario totalmente diferente, un sistema donde la infraestructura se desmorona y donde faltan todo tipo de suministros. Para que os hagáis una idea, cuando un paciente tiene que acudir a uno de estos hospitales populares, tiene que llevar consigo sus propias sábanas, sus propias toallas, la comida o el jabón. Las imágenes, amigos, amigas, hablan por sí mismas. La historia es totalmente diferente a la que tantas veces escuchamos. 14 de mayo de 2022. Cuba reconoce una fuerte escasez de medicamentos para todo tipo de enfermedades. En cualquier caso, lo que resulta innegable es que Cuba se ha labrado una reputación tan buena que los amigos del régimen pues no dudan en trasladarse a la isla para tratarse de cualquier problema médico. Como podéis ver, la crème de la crème. En marzo de 2017, Evo Morales anticipa su viaje a Cuba para someterse a una operación. En noviembre de 2012, Chávez viaja a Cuba a someterse a un tratamiento especial. El Parlamento venezolano autoriza al presidente a ausentarse por tiempo indefinido. Marzo de 2020, no sé cómo decirle gracias a este país, dijo Florencia Kirchner en su despedida de Cuba. La hija de la vicepresidenta Cristina Fernández y del fallecido exmandatario Néstor Kirchner describió brevemente en su cuenta de Instagram su estancia y tratamiento en el país caribeño, antes de regresar a la Argentina.
Abril de 2020. ¿Dónde está Daniel Ortega? La larga ausencia del presidente nicaragüense en medio de la pandemia del coronavirus estimula rumores sobre su salud. Dora Mara Tellez, quien fuera miembro del gabinete de Ortega en los años 80, considera muy posible que esté en Cuba. De una forma u otra, la sanidad cubana se ha convertido en uno de los grandes instrumentos de poder blando de la isla, un enorme altavoz para la revolución. Seguro que todos recordáis noticias como estas. 22 de marzo de 2020. Cuba envía a Italia y América Latina brigadas médicas para enfrentar el coronavirus. 29 de marzo de 2020. Médicos cubanos van a Andorra, su segundo destino europeo contra la COVID-19. 15 de junio de 2020. Médicos cubanos se quedarían en México más de lo previsto si casos de COVID-19 aumentan. Incluso en septiembre del año 2005, Fidel Castro ordenó la creación de un contingente internacional de médicos destinados a ayudar a Estados Unidos tras el paso del huracán Katrina por Nueva Orleans. Dicho grupo recibió el nombre de Brigada Médica Internacional Henry Reed, y más adelante esta brigada siguió trabajando, llegando incluso a ser galardonada por la Organización Mundial de la Salud por su participación en África en cuanto a la contención del brote del ébola. Y claro, con todo esto la pregunta es, ¿qué se esconde realmente detrás de todas estas misiones? ¿Es todo tan limpio como parece? Pues bien, en este vídeo vamos a descubrir qué hay detrás de todas estas operaciones. Esta, queridos amigos, amigas, es la otra cara de la mejor herramienta diplomática de Cuba. Atentos. Salud, diplomacia y solidaridad revolucionaria. En 1963 tuvo lugar la Guerra de las Arenas, un conflicto bélico entre Argelia y Marruecos, donde Cuba intervino en un contexto geopolítico donde la isla solía tomar parte en distintas guerras a favor de los bandos aliados con la Unión Soviética. Claro que en esta ocasión ocurrió algo muy particular. La falta de médicos en la zona hizo que a Fidel Castro se le ocurriera la estrategia de enviar brigadas de profesionales de la salud para cubrir esa carencia y asistir así a los soldados y a las víctimas del conflicto. Fue el primer ensayo de una política que sería cada vez más masiva, más común y más sistemática. Aunque aquí tenemos que hacer un pequeño inciso. Puede que te sorprenda, pero entre 1960 y 1990, las Fuerzas Armadas cubanas protagonizaron al menos 8 intervenciones militares en el mundo. 5 de ellas fueron en África: Argelia, Siria, Congo, Angola y Etiopía, y el resto en Centroamérica y el Caribe. Digamos que durante los tiempos de la Unión Soviética, el ejército cubano se convirtió en toda una tropa expedicionaria al servicio de la revolución comunista. Sin embargo, el creciente fracaso de todas estas expediciones comenzó a empujar a Castro a concebir otra forma distinta de influir en terceros países, una forma quizás un poco más amistosa. Y es así como, tras la experiencia de Argelia, se fue cocinando a fuego lento la curiosa estrategia de las brigadas médicas. Desde aquel primer ensayo de 1963, y según las cifras promovidas por el propio régimen, alrededor de 600.000 trabajadores cubanos de la salud han prestado servicios médicos en más de 160 países. Y ojo, porque actualmente son unos 30.000 los médicos cubanos que parecen estar activos y desplegados en 67 países de todo el mundo. Hablamos de un sistema de poder blando bien engrasado tanto a nivel logístico como económico, sobre todo cuando tenemos en cuenta que Cuba ha hecho de esta actividad un enorme business. Sí, me has escuchado bien, un enorme y lucrativo negocio. Atentos. Un negocio muy rentable para el régimen. A ver, Cuba es un país tradicionalmente hermético en todo aquello que involucra al gobierno. Es lo que tienen las dictaduras, que no son precisamente los lugares más transparentes. Sin embargo, pese a ello, a partir del año 2000 comenzaron a conocerse algunos métodos y algunas normas respecto al reclutamiento y la financiación de los programas de médicos por el mundo. Unos descubrimientos que la verdad no casaban nada bien con los derechos más elementales de cualquier trabajador. Y algo más tarde, en marzo del año 2010, el gobierno cubano dictó la resolución número 168, la cual establece el reglamento disciplinario para los trabajadores civiles cubanos que prestan servicios en el exterior. Fijaos. Este documento ha sido muy controvertido desde que se dio a conocer, entre otras cosas por las infracciones que establece en torno a la disciplina relacionada con el prestigio y la conducta social de los colaboradores. Por ejemplo, este reglamento sanciona comportamientos como estos que veis en pantalla. Artículo 8.g. Sostener relaciones con nacionales o extranjeros cuya conducta no esté acorde con los principios y valores de la sociedad. Artículo 8.j. Sostener relaciones de amistad o vínculos de otro tipo con ciudadanos cubanos, residentes o no en el país, donde se presta la colaboración y que se constituyan en promotores de un modo de vida contrario a los principios que deben caracterizar a un colaborador cubano en el exterior. Y artículo 8.p. No informar a los superiores de los obsequios que reciba de parte de los nacionales o extranjeros. Es decir, nada de confraternizar con personas no revolucionarias y no comunistas. Y por supuesto, nada de mantener relaciones incluso de amistad que no sean notificadas y aprobadas por los superiores.
Y estos son tan solo 3 ejemplos de un larguísimo reglamento disciplinario que regula cada punto de la vida de los trabajadores médicos en el exterior. Y por supuesto, todos los médicos cubanos quedan sometidos al Código Penal en caso de que se dejen tentar por las comodidades capitalistas que se puedan encontrar en aquellos países donde prestan servicios. El funcionario o empleado público encargado de cumplir alguna misión en otro país, que la abandone o cumplido esta o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue expresa o tácitamente a hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de 3 a 8 años. Artículo 176.1 del Código Penal de Cuba. Visto lo visto, no sé, no parece que un código tan estricto y con un control tan amplio de la vida de los trabajadores pues encaje bien con la imagen de médicos voluntarios acudiendo a prestar ayuda desinteresada. Y la pregunta es, ¿habrá truco? Pues lo cierto es que en 2019 las Relatorías Especiales de las Naciones Unidas sobre la trata de personas y las formas contemporáneas de esclavitud dedicaron parte de su trabajo a Cuba y el circuito económico diseñado para recaudar millones de dólares a partir de estas misiones, ya no tan humanitarias. Entre otras cosas, estas relatoras le pidieron al gobierno cubano que explicara estas informaciones y tomara medidas al respecto. Fijaos. El gobierno de Cuba recibiría una suma de dinero de los gobiernos anfitriones y pagaría a los trabajadores una parte de dichos fondos. En los países donde el gobierno anfitrión paga directamente al trabajador cubano, este debe devolver al gobierno de Cuba un porcentaje de su salario que aumentaría el 75% o hasta el 90% de su salario mensual. Relatorio especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, 2019. Es decir, no solo no pueden tener relaciones no aprobadas, negarse a trabajar o buscar establecerse en otros países, sino que los sanitarios cubanos tampoco reciben un pago coherente con su labor. Según un informe de Prisoners Defenders, de los $10.700 por 3 meses, aproximadamente $3.560 al mes que pagó el gobierno mexicano por cada uno de los 585 médicos y enfermeros cubanos que prestan servicio en la capital del país, La Habana solo les dio $600 para 3 meses como cobro fijo en el país, unos $200 por mes. Es decir, el gobierno de Cuba se quedó en primera instancia con el 94,4% del montante que cobró por sus médicos y les dio a estos una miseria con la que no es posible ni la digna subsistencia en México. Pero eso no es todo. Las responsables de Naciones Unidas también pidieron aclaraciones sobre las jornadas y los horarios de trabajo que obligan a desempeñar a los sanitarios. Los médicos trabajarían 48 horas por semana más 16 adicionales de guardia, lo cual aumenta un total de 64 horas semanales, muchas veces incluyendo sábados y domingos. El exceso de las trabajadas ilustra la explotación laboral a la cual estarían sometidos los médicos cubanos en el exterior. Relatorio especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, 2019. Ya lo veis, todo al servicio de la revolución, o mejor dicho, de los mandamases de la revolución. Y estas condiciones fueron precisamente las que hicieron que en junio del año 2021 el propio Parlamento Europeo condenara el sistema de misiones médicas cubanas. Por primera vez, una gran institución política señaló claramente la naturaleza real de las misiones cubanas. Fijaos. El Parlamento Europeo condena las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y laborales cometidas por el Estado cubano contra su personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en misiones médicas. Resolución del Parlamento Europeo de 10 de junio de 2021 sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba. Pero un momento, porque más allá de la explotación laboral y la influencia diplomática y el poder blando, las misiones sanitarias de Cuba pueden llegar a tener otro objetivo mucho más peliagudo, ni más ni menos que exportar directamente la revolución. Atentos. Más allá de las apariencias. Nadie lo duda. Venezuela ha sido el país donde probablemente más han intervenido las misiones de médicos cubanos. De hecho, el propio Hugo Chávez hizo del tema uno de sus ejes de campaña en los comicios presidenciales del año 2012. ¿Se dan cuenta? Todo eso lo cerraría el Majunche. Todo eso se acabaría. Porque lo primero que ellos harían sería expulsar a esos hermanos y hermanas nuestras que han venido aquí a servirle al pueblo venezolano, pero que la burguesía venezolana odia. Los hijos y las hijas de Fidel Castro, el padre de todos los revolucionarios de este continente. Se sabe que el régimen venezolano mantenía, y mantiene, una estrecha colaboración con La Habana y que también a cambio de los médicos cubanos, Venezuela le entregaba petróleo al régimen castrista. Pero la cuestión es que eso no es todo. Se sospecha, y hay indicios bastante claros, de que estas brigadas en muchos casos actuaron también como una especie de caballo de Troya. Gracias a ella, y como parte de los equipos médicos, muchos miembros de la inteligencia cubana se desplegaron en Venezuela para infiltrar todos los resortes de la sociedad y apoyar al régimen de Chávez.
Por eso, cuando recientemente el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador anunció un programa similar, aunque mucho más pequeño, de médicos cubanos, saltaron las alarmas sobre las consecuencias que esto podría tener, sobre el riesgo de que la inteligencia cubana intente aprovechar estas misiones para hacer lo mismo que ya hizo en Venezuela, intentar controlar el país y sembrar la llama de la revolución, o al menos que utilice esta red para desarrollar y explotar negocios ilegales con los que conseguir influencia y divisas extranjeras, que también es muy importante en Cuba. Dado que en este caso el despliegue es muy pequeño, el riesgo real parece muy limitado, pero ¿qué queréis que os diga? Tener a los servicios de inteligencia cubanos operando abiertamente en un país no parece la mejor noticia del mundo. Pues bien, esta es la otra cara de las misiones médicas cubanas, unas misiones con las que no solo se explota a miles de sanitarios como si fueran mano de obra esclava, sino que el régimen las utiliza como instrumento de poder blando e incluso en algunos casos como un mecanismo para infiltrarse en otros países. Así que ya sabéis, la próxima vez que veáis alguna noticia sobre estos acuerdos, mucho ojo, porque esta es una de las estrategias de influencia y generación de divisas más importantes para una de las dictaduras más influyentes de las últimas décadas. Porque, ya lo sabéis, en política internacional lo que parece honesto puede llegar a esconder una realidad terrible. Pero dicho esto, turno para ti. ¿Conocías estas operaciones de Cuba en todo el mundo? ¿Qué te parecen este tipo de estrategias? Déjanos tus impresiones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle a like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.